Aquí estamos en el programa Ruta Siglo XXI, siempre con temas muy interesantes. Hoy vamos a plantear algo que es de fundamental importancia para los costarricenses y tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, con una institución importante, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Y para eso hemos invitado a un experto en Derecho Ambiental, en Derecho Comercio, profesor universitario, consultor ambiental, que es el licenciado Jorge Cabrera Medaglia, que nos acompaña acá a aportarnos todo ese gran conocimiento que él tiene sobre el área. Así que, don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, don Freddy, por la invitación y esperamos poder compartir algunas reflexiones sobre la operación actual y las propuestas en torno al funcionamiento de la SETENA y quizá algunas reflexiones del espíritu de este proyecto de ley de manera más general en cuanto a las instituciones ambientales que aborda y que afecta. Bien, ya don Jorge adelantó que hay un proyecto de ley recientemente presentado a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Reforma del Estado, donde se presenta como un fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y Energía, del MINAE, pero que tiene cosas que tenemos que analizar con mucho cuidado. Uno tiene que ver con los estudios de impacto ambiental. Y para eso yo voy a hacer una breve introducción, un contexto de que los años me dieron, la experiencia sobre este tema. En el año 92, cuando inició un proyecto turístico exitoso en Costa Rica, manejado por el ICT, el proyecto turístico Golfo Papagayo, se establecieron unos lineamientos muy importantes desde el punto de vista ambiental. La densidad de las habitaciones por hectárea, 20, la altura de los edificios, la cobertura del terreno. Pero una de las cosas importantes que mi amigo, el arquitecto Javier Bolaños, propuso fue que los hoteles que se construyeran ahí tuvieran estudio de impacto ambiental aprobado, viabilidad ambiental. Estamos hablando de los 90, ya que en Costa Rica se había publicado la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible con Álvaro Umaña, ¿de acuerdo? Fue un aporte muy importante. Se estaba en la preparación y se dio la reunión de jefes de Estado en Río de Janeiro, ECO 92, 178 jefes de Estado acudieron a Brasil preocupados por la situación ambiental del mundo y Costa Rica ya tenía sus avances. Bueno, se pidieron estudio de impacto ambiental y lo cuento como anécdota, pero para que recordemos desde cuándo vienen estos estudios de impacto ambiental. Hubo un proyecto en Papagayo el primero, se construye o se iba a construir y se presenta el estudio de impacto ambiental, hecho por especialistas costarricenses de las universidades fundamentalmente. Cuando este proyecto se presenta, los documentos a la oficina ejecutora de Papagayo, el ICT, y lo primero que se hizo es, ahora sí, llevémoslo al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que tiene un departamento que se llamaba la Comisión Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, la CONEIA. Se presentó, se llevó, y desde la misma entrada del proyecto, como dicen los abogados, ad porta se rechazó. Y la explicación que dieron fue, aquí no nos corresponde hacer eso. Aquí solo vemos estudio de impacto ambiental para minería, para los tajos del Virilla, esas cosas que se hacen acá. Entonces, se provocó una situación interesante, desconocida entonces. ¿A quién le corresponde aprobarlos? A nadie. No existía nada como la SETENA. No se había aprobado la Ley Orgánica del Ambiente que se aprobó en el 95. Estábamos en el gobierno de Calderón Fournier. Y el ICT tuvo que acudir a la Universidad de Costa Rica, a una fundación encargada de los asuntos ambientales, para que lo vieran, lo aprobaran y para poder seguir adelante. Se ha avanzado mucho desde entonces.
se crea la Ley Orgánica del Ambiente, que crea, entre otras cosas, la CETENA, la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, CONAGEBIO, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, Tribunal Ambiental Administrativo, en fin, varias instituciones bajo el manto del MINAE que se crea ahí también. No existía un MINAE, recordemos a Mirenem, se crea entonces el Ministerio de Ambiente y Energía. Y se va avanzando poco a poco. Cuento esto porque cuando la gente habla de estudios de impacto ambiental, los problemas que tienen, y en la presentación de este proyecto de ley se dijo es que antes la CETENA estaba aparte, pero después le incluyeron en el MINAE o le quitaron la función de ser ministro y tenemos que recuperar eso. Eso es un error plantearlo así porque no existía la CETENA. Bueno, con esta introducción, yo creo que es muy importante escuchar ahora a don Jorge hablando de lo que usted percibe como la importancia de CETENA, y más adelante vamos a hablar de unas propuestas que tal vez podríamos elaborar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como usted bien lo plantea, en Costa Rica la historia de la evaluación de impacto, fundamentalmente de los estudios, en realidad ha sido muy fragmentada hasta la ley orgánica, ¿verdad? El Código de Minería en el 83 fue la primera norma que introdujo la obligación, habla específicamente de un estudio de impacto, a pesar de que en algunas normas habla de evaluación, y luego se vinieron dando, digamos, algunas leyes o decretos en los que se establecía una obligación de tener sobre todo estudios previos al 95. Recuerdo, por ejemplo, la ley de cogeneración eléctrica paralela y algunos otros en proyectos en refugios de vida silvestre y temas aislados. Y para eso se crearon a lo largo de ese tiempo, del 83 al 95, estas comisiones. Hubo varias con varios nombres, creo que la última se llamó CONELLA, pero antes hubo una con un nombre muy similar, hasta que con la ley orgánica se consolida un modelo que tiene, digamos, dos o tres diferencias importantes con lo que venía ocurriendo en Costa Rica. Uno, pasamos de una visión fragmentada de que solo proyectos específicos requieren una evaluación de impacto, que por eso esta respuesta que le dieron a usted en la CONELLA, ¿verdad? Porque no había una base que dijera para un hotel yo requiero una evaluación de impacto, un estudio eventualmente, a una donde tenemos un artículo que dice que toda actividad humana que afecte el ambiente debe pasar por una evaluación de impacto ambiental, que es el artículo 17 de la ley orgánica. Entonces, este fue, digamos, una enorme victoria para pasar de selectividad en qué requería y qué no, a una categoría, a una obligación genérica, que obviamente luego se va a distribuir en categorías según el tipo de proyecto, alto, moderado, bajo, bajísimo, ¿verdad? Que no requieren eventualmente ni siquiera pasar por la CETENA. Lo segundo fue crear una institución que viera el estudio de impacto, que tuviera, primero, un modelo de gobernanza donde está una comisión plenaria y un secretario, ¿verdad? Funciones de dos tipos que antes no eran muy claras. Una, aprobar la evaluación de impacto, y la segunda, darle seguimiento, ¿verdad? Lo que habla la ley es armonizar los procesos productivos con la sostenibilidad, dicho no literalmente. Y luego el seguimiento, que son las dos grandes funciones de CETENA. Y en tercer lugar, darle carácter de órgano de desconcentración máximo, que quiere decir que dentro de la estructura del MINAE, porque la CETENA es parte del MINAE, digamos que el ministro tiene, para ponerlo de forma clara, menos potestades de poder abocarse decisiones o realizar acciones dentro de la gestión ordinaria o la gestión normal que hace un órgano técnico especializado como es la CETENA. Entonces esos fueron tres grandes avances que la ley orgánica crea, que no teníamos del 83, que fue la primera norma que habló de estudio, el Código de Minería, artículos 105 y siguientes, hasta el 95, donde están el capítulo que habla de la evaluación de impacto, 17 y siguientes, y el capítulo que habla de la gobernanza, que es CETENA, que es al final de la ley 82-83. Don Jorge, la gente se pregunta que para qué estudios de impacto ambiental, y algunas personas lo perciben como un obstáculo para el desarrollo.
muy breve, se refuerza la idea del impacto ambiental en ECO 92 en Brasil. Obviamente habían otras instancias anteriores, hablando de ese concepto que era nuevo para algunos, desarrollo sostenible, que no existía antes. Que en forma sencilla, bueno, se trata de que está bien, vamos a desarrollarnos, pero cuidando los recursos naturales, los servicios que pueden dar los recursos naturales, para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de esos mismos recursos que sustentan ese proyecto de desarrollo ahora. Eso es desarrollo sostenible. No es un combate entre la economía y la ecología, como sí existió un tiempo, sino que es un trabajo armónico entre las dos. Nos desarrollamos, pero mantenemos el recurso. No queremos gastar ese recurso. ¿Qué nos puede extender un poquito más usted sobre esto? Yo creo que como instrumento, las evaluaciones, en particular los estudios de impacto, hoy por hoy son una de las grandes conquistas de esta visión de sostenibilidad y del derecho ambiental nacional e internacional. Porque antes nosotros lo que teníamos cuando algún proyecto grande podría haberse querido instalar, operar, construir, era básicamente una visión fragmentada por permisos, ¿verdad? Y si yo ocupaba un permiso de construcción, la municipalidad; si ocupaba algo relacionado con salud, el Ministerio de Salud; si tenía que ver con agricultura, eventualmente el MAC, y así por el estilo, pero no teníamos una gestión holística de un proyecto, que es lo que la evaluación de impacto pretende. Tanto así que la ley orgánica y especialmente los reglamentos que se han venido creando, hay una gran cantidad, incluso hoy en día también abordan o incorporan dentro de la necesidad de evaluar el impacto ambiental a los planes reguladores, a los planes de uso del suelo, a los planes maestros y ya no solo a proyectos. Si uno lo ve a nivel mundial, en los últimos estudios que he visto, probablemente haya 130, 140 países que han pasado de no tener un sistema de evaluación de impacto a tener un sistema en un periodo de 50 años, recordando que el primer país que habló de evaluación de impacto ambiental de proyectos de manera general fue Estados Unidos con la ley del NEPA en el año 1970. Y de ahí luego nosotros lo retomamos y pues, esporádicamente en los 80s y luego más coherentemente en el 95. Pero dicho esto, ¿por qué es importante? Porque al final una evaluación de impacto, un estudio de impacto bien hecho, le conviene al llamado desarrollador, o sea, al empresario, por ponerle ese nombre, porque es en su beneficio anticipar los posibles resultados negativos que tiene un proyecto, incluso en términos de responsabilidad. Si yo sé y puedo anticipar cómo minimizo, cómo compenso, cómo reduzco daños o impactos al ambiente, yo no solamente puedo generar una mejor sinergia con estos elementos y que mi proyecto esté en consonancia con este modelo de sostenibilidad, sino incluso anticiparme a posibles problemas que vaya a enfrentar en el futuro, hasta demandas, poniendo como un caso hipotético. Entonces, esta es una figura que se consolidó mundialmente, hoy está en muchos convenios internacionales, también la Convención de Biodiversidad, etcétera, que aquí la tenemos ya consolidada de manera más orgánica con la LOA en el 95, y que yo creo, desde el punto de vista del derecho ambiental, es un instrumento preventivo de enorme importancia, que incluso la Sala Constitucional de Costa Rica ha dicho que la evaluación de impacto ambiental constituye uno de los principios del derecho ambiental constitucional. Bueno, aclarado ya el concepto de estudio de impacto ambiental, ahora nos vamos a referir específicamente a la reforma que se propusieron. La resumo así. La CETENA tiene una comisión plenaria que es la máxima jerarquía de la institución, con representantes, un ingeniero civil del MOP, un hidrólogo del AIA, un ingeniero sanitario del Ministerio de Salud, un agrónomo del MAG, un biólogo de las universidades y, muy importante, el secretario general representante del ministro, pero funciona como un órgano colegiado. Detrás de ese órgano, que es el que aprueba todo, existe toda una estructura que es la que hace los estudios y va modernizándose poco a poco a través del tiempo. Por ejemplo, hay un reglamento de la comisión plenaria aprobado hace un año, bastante nuevo.
o para proyectos menores de 1000 metros cuadrados, digamos, ya no hay que hacer un estudio como tal, sino se presenta digitalmente. En fin, se han agilizado algunos trámites, pero la propuesta que se hace ahora es prácticamente eliminar el órgano superior, la Secretaría Técnica Nacional, ese que estaba ahí, donde estaba el representante del ministro, y trasladar todas las funciones a ese representante con una desconcentración mínima. Creemos más bien que lo que hace falta es fortalecer SETENA, hacer más ágil su funcionamiento, sin desconocer que muchas veces son los desarrolladores o los asesores ambientales los que fallan. Muchas veces sucede eso, pero podríamos hablar de eso un poco. Sí, ¿Qué es lo claro. que quisiéramos que la SETENA fuera como la SETENA? Aparte que los nombramientos de los miembros de la comisión plenaria, aunque la ley dice que son a 6 años, a tiempo completo y con dedicación exclusiva, no sucede eso así. De acuerdo, yo diría que viendo el funcionamiento de SETENA, todos deberíamos coincidir que es necesario su fortalecimiento por lo siguiente. A nadie le sirve una institución que tarda años en resolver proyectos que tienen un valor importante para la sociedad. Yo creo que ahí la SETENA ha trabajado fuertemente en 2 vías. Uno, en todo el tema de la digitalización de procedimientos. Yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años, de pasar de expedientes de papel o de trámites de papel a trámites electrónicos. Y lo segundo, que me parece importante, en revisar las categorías y la forma como SETENA aplica los instrumentos. Yo creo que también ha habido un trabajo importante facilitando, por ejemplo, el D2, que sea básicamente casi que un registro automático y no otro trámite más. Es solo para aclarar, Sí. es un formulario para proyectos menores de 1000 metros Para proyectos cuadrados. menores, sí, que están, digamos, categorizados en el propio reglamento de procedimientos de evaluación de impacto. Creó la categoría, que fue objeto hasta de una acción de inconstitucionalidad, de proyectos de bajísimo impacto ambiental, que están en el artículo 4 del reglamento. Entonces ha avanzado. Quedan pendientes, quedan muchos. Uno, creo yo, toda la parte de la evaluación ambiental estratégica de los planes reguladores. La propia Contraloría, en un informe que hizo hace unos años, estableció que los decretos vigentes, y los calificó, cito textualmente, eran laberínticos, o sea que no se entendían. 2, aún queda yo creo que mucho espacio para que haya una mejora en el nivel de respuesta de la SETENA, pero eso también se traduce en que es necesario más recursos. Yo sé que esto Eso lo dice es. todo el mundo. Es un compromiso del Estado. Sí, Es decir, SETENA tiene un presupuesto que no alcanza el presupuesto. Hemos hecho algunas propuestas, algunos de que se tome, por ejemplo, el 1% del impuesto único de los combustibles, para que le dé unos 5.000 millones de colones, para que pueda cubrir con su personal. Hay mucha gente jubilándose, hay mucha gente saliendo de allá, se debilita el recurso humano, pero en este proyecto de ley se debilita todo, porque se elimina la comisión plenaria, se le encarga todo al representante del ministro con desconcentración mínima, y no solo eso, sino que se dice que se va a crear una comisión técnica asesora con un reglamento a presentarse 9 meses después. Eso realmente es una regresión ambiental, y cuando más bien lo que requiere es fortalecimiento, ver mecanismos de funcionamiento, quitar las barreras como se han venido quitando, que existen actualmente. Y también no hay que olvidar de esto. Muchas veces son los representantes, los desarrolladores o los asesores ambientales los que fallan, y muchas veces le echan la culpa a SETENA por los atrasos. Hemos visto muchísimos casos de estudio que así lo demuestran, pero sí debería ser algo así, en el marco de la agilidad que el Estado tiene que dar, que no se culpe al organismo de atrasar un proyecto, que se den las respuestas adecuadas con un tiempo limitado, y en fin, que pueda ser un instrumento de desarrollo, como ha sido, pero poco a poco mejorándolo muchísimo más. Estoy de acuerdo. Nosotros para el Estado de la Nación hicimos un estudio histórico de SETENA 2006-2016, y en los últimos años, más o menos, la cantidad de personal de SETENA ha permanecido invariable. Eran, para ese estudio, 84 personas, en promedio 80, es el 90, y era claro que no necesariamente el perfil también respondía
a las exigencias de cada uno de los diferentes proyectos. Dicho esto, y que es necesario mejorar la agilidad, los instrumentos de evaluación, cambiar algunas de las metodologías que usa la CETENA, algunos de los decretos, yo sí creo que hay 3 cosas importantes de valorar. Una, concentrar el poder en el secretario y eliminar una comisión plenaria que debería funcionar tiempo completo, con gente muy preparada de las entidades que están listadas en el artículo, creo que 85 de la Ley Orgánica del Ambiente. 2, darle desconcentración mínima. Bueno, yo recuerdo que hace un tiempo, hace ya bastante, en mis anécdotas, también hubo un conflicto porque un ministro quiso dar una viabilidad ambiental directamente. Y, si no me equivoco, la Contraloría le dijo, la viabilidad ambiental pertenece al órgano técnico que es la CETENA. Si usted cree que está mal hecho un procedimiento, anúlelo, devuélvalo y que el órgano técnico decida. Y lo otro, que tal vez también puede preocupar un tanto, es en qué grado, digamos, este remesón puede afectar los procesos que venían en curso de mejora, de digitalización, de reformas a reglamentos o no, porque no sería una reforma menor. Perdón que haga la última observación, porque es muy oportuno. La Contraloría el 22 de agosto de este año sacó un informe de fiscalización sobre la CETENA, que tiene varias recomendaciones. Una de ellas es, tal vez no la más importante, pero la cito, derogar una gran cantidad de decretos que han venido creando comisiones de diferentes naturalezas, ¿verdad? Porque algunos ya cumplieron su función, pero el decreto sigue ahí. Y yo creo que este es un tema que también habría que analizarse a la luz de este informe que es del 22 de agosto. Yo creo que antes de concluir sería importante, primero, que sea un órgano colegiado el que apruebe o impruebe las viabilidades ambientales. Es para mí muy peligroso que sea una persona la que se encargue de todas las funciones que actualmente tiene la comisión plenaria. Pero ese órgano colegiado tiene que estar mejor estructurado. De acuerdo. Que los especialistas que estén ahí efectivamente se sienten en CETENA, trabajen en CETENA, que no sea alguien que está en un proyecto, en un ministerio y que de pronto va a la reunión de CETENA. Eso es importante para que Costa Rica tenga confianza de que eso es así. Es más objetivo también y se desarrolla la especialidad. El funcionario que se siente en CETENA desde el Ministerio de Salud tiene 6 años de experiencia para aprender bastante, para desarrollarse ahí como especialista y no como sucede ahora, que se cambian muy fácilmente. Entonces, con un órgano así y más reforzado en la parte técnica, podemos tener una CETENA para muchos años más. Lo que no podemos hacer es debilitarla, quitar el órgano y decir, mi representante es el que se encarga de todo, porque además el ministro es la instancia de apelación. Entonces el ministro manejando prácticamente todo por dentro y después la instancia de apelación, para bien o para mal, eso no es suficiente. Así que de acuerdo. Yo creo que eso es lo que... Yo coincido y concluyo de que la idea es fortalecerla por el rol que juega en un estado de desarrollo democrático sostenible, como ha dicho la Sala, por lo que la Sala Constitucional ha indicado, por los principios de no regresividad y de progresividad, y cualquier iniciativa que venga a hacerlo es bienvenido, ¿verdad? Pero hay que mirarlas con cuidado porque las que puedan causar una concentración de poder indebida, debilitar los esquemas actuales o atrasar procesos que vienen en curso, pues hay que valorarlos a la luz del objetivo final de la evaluación de impacto, que es armonizar esos procesos productivos con la sostenibilidad. Muchas gracias. El tiempo nos ganó, pero logramos avanzar algo.